Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y saben ustedes que nosotros siempre damos seguimiento a las informaciones internacionales más importantes y esta semana hubo elecciones en Perú y como siempre tenemos a nuestra queridísima doctora Angélica Sayán, una distinguida y respetada abogada peruana que nos da un repaso de lo más importante que ha acontecido en Perú y nos ayuda a entender un poquito esta panorámica. Así que, Angélica, gracias por el tiempo de conversar con nosotros y bienvenida de nuevo a El Repaso. ¿Qué tal, Angélica? Muchísimas gracias a tu excelente programa, Israel. Un abrazo a la República Dominicana y claro, estamos terriblemente en Perú preocupados, ¿no? Porque después de esta jornada electoral del 12 de abril del año 2026, pues ha generado pues una fuerte controversia en Perú debido pues a diversos incidentes que han llevado a algunos sectores y candidatos a utilizar términos de fraude. Aunque los organismos han validado esas acusaciones, los principales argumentos que alimentan es, por ejemplo, que hay problemas logísticos de mesas no instaladas, fallas tecnológicas, retrasos y que se extienden el horario, ¿no? O, lógicamente, algunos candidatos presidenciales que han denunciado irregularidades. Entonces, en este contexto actual, a pesar de estas denuncias, existe pues una presencia de un récord histórico de observadores de la Comunidad Europea y de la OEA, ¿no? Ayúdanos a entender por qué esa cantidad de aspirantes presidenciales en Perú. ¿Por qué tantos aspirando a la presidencia? En un país donde desde fuera vemos como con cierta inestabilidad ejercer la presidencia, porque han tenido muchos subpresidentes de manera sucesiva y una cantidad importante de ellos con sometimientos judiciales. Efectivamente, mira, hemos sido 43 partidos inscritos en la OMPE, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, participaron oficialmente 36 partidos que cumplieron justamente con la debida presentación de su documentación y, bueno, y los formalismos existentes. Un candidato, por ejemplo, falleció también en el proceder, en un accidente automovilístico en campaña. Entonces quedaron 35 candidatos participando en estas elecciones. Realmente, pues quizás unos dicen un exceso de democracia. Sin embargo, a veces pensamos que la democracia excesiva ha generado este caos, esta incredulidad, esta inseguridad ciudadana y ha cometido realmente un desorden, lamentablemente, en esta gestión que ha puesto pues en riesgo realmente la democracia en sí, ¿no? Porque mira, ahora se ha polarizado entre muchos partidos y bueno, el conteo de votos todavía tiene para unas 3 semanas, posiblemente, Wow. porque hay ahorita 4.700 actas que han sido impugnadas. Entonces, imagínate, esto va a decidir definitivamente pues las elecciones en su momento, pero ¿cuánto se va a demorar en justamente en contabilizar y resolver estas actas? Es un poco un problema, ¿no? Realmente, Sí, ¿no? Uh -huh. realmente. Angélica, la constante de las últimas elecciones en Perú ha sido la presencia de Keiko Fujimori y la certeza hasta ahora de quien enfrenta a Keiko Fujimori termina siendo el presidente del Perú. ¿Por qué esa fortaleza y por qué tan polarizante es la presencia de Keiko? Bueno, es verdad, si bien en las últimas horas el resultado oficial indicaban que lógicamente pasaban a segunda vuelta Keiko Fujimori y en principio le daban el porcentaje a Rafael López Aliaga, en estas últimas horas ha habido un cambio, un giro radical, ¿no? Entonces, y ha pasado a segunda vuelta el candidato Roberto Sánchez, ¿no? En un conteo oficial de la OMPE, que ha revertido esa situación conforme avanza el procesamiento de las actas, ¿no? Especialmente en el voto rural y el voto del extranjero.
Entonces, en estos momentos está en primer lugar, sí, efectivamente, Keiko Fujimori, con un 17.064%, y en segundo lugar está Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 11.978%, ¿no? De votos, ¿no? Y en el tercer lugar está Rafael López Aliaga con 11.9% de votos. Entonces, realmente hay un margen mínimo, la diferencia es de apenas unos 10.000 a 15.000 votos en un escenario en el cual se va a tener que definir el 7 de junio en una segunda vuelta electoral. Pero esto hace original pues una enorme incertidumbre, ¿no? Como mencionas, ¿no? Y lógicamente y esto se basa por el voto pues escondido rural y el voto del extranjero, ¿no? Que van a tener que definir en este conteo, ¿no? ¿Qué tantas diferencias hay entre el votante metropolitano, el votante de la ciudad y el votante rural? ¿Y por qué las últimas elecciones ha sido abrumadoramente definida por el voto rural? Eligieron a Pedro Castillo, el último, y parece que ahora están jugando para inclinar esa balanza. Bueno, efectivamente, pero parece que vamos a repetir el mismo escenario del año 2021, porque hay que entender que se puede afirmar con seguridad que Roberto Sánchez pues, es ahora quien tiene la ventaja técnica para pasar a segunda vuelta el 7 de junio, lo que configura pues un escenario de polarización ideológica extrema, Fujimorismo versus izquierda. ¿No? Entonces, similar a las elecciones pasadas, ¿no? Esa tendencia da un giro, pues, importante en las últimas horas, si bien el conteo rápido inicial dio en principio al señor López Aliaga y en segundo lugar al señor Roberto Sánchez, pero esta situación ya ha cambiado. Y hay que entender que el Perú no está dividido solamente por ideologías de izquierda o derecha, sino por una brecha entre un Estado que se quedó en el siglo XX y una ciudadanía que ya vive en el siglo XXI. Entonces necesitamos un país que aporte talento y valor agregado, donde la tecnología será el puente para que ningún peruano se quede atrás. El peruano ya ha despertado, ya no hablamos de comunidades o país que no está a la altura de las circunstancias. Por el contrario, los pueblos lejanos, el Perú profundo, son comunidades, pueblos que realmente quieren desarrollar su tecnología, su desarrollo productivo, su innovación y hay que darles la oportunidad. No todo puede centrarse en el Lima. Lima no es el Perú somos los 33 millones de habitantes y es tiempo de que el Perú desarrolle esa economía productiva, competitiva, que dignifique el trabajo, ¿no? Y una justicia firme que restablezca el orden y la seguridad, ¿no? Y el desarrollo social que coloque a la persona humana en el centro de toda decisión política. ¿Cómo anda la participación electoral? ¿A cuánto ascendió la abstención electoral peruana en estas últimas elecciones y qué lectura le da? Digo, según lo que se ha Mira, contado hasta ahora, porque todavía se está contando. efectivamente, todavía se está contando, pero estamos muy polarizados. Imagínate con 35 candidatos presidenciales, es una barbaridad. Una Ha estado barbaridad. muy el Keiko Fujimori tiene actualmente casi 17%, seguido de Roberto Sánchez, que tiene casi un 12%, y López Aliaga un 11 y pico por ciento. ¿No? Realmente y los demás candidatos también están por ahí, 10%, 8%, y verdad, realmente es una cosa, pero que inédita, ¿no? Es algo que creo que es la primera vez en el mundo, creo que un país tiene 35 postulantes a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, esta es una cosa pues de Ripley, ¿no? Pero Una me llama cosa la atención algo. que algunos De los 35 candidatos, una mayoría importante ha sacado votación considerable. Es decir, que no han sido cero, no ha sido uno, sino que estamos hablando de 8, 7, 9, 10, 12. O sea que hay una participación, hay un respaldo y un efectivamente reconocimiento de esos candidatos que es importante.
Efectivamente, porque el Perú realmente en estos últimos años, esas tendencias de izquierdas y derechas ya no vienen ya no se está conversando. Hoy el Perú necesita un Estado promotor, un Estado que entienda la necesidad de que debemos construir esa educación innovativa, productiva, altamente competitiva en la era de la tecnointeligencia para el desarrollo humano. Y parece mentira, pero poco a poco el Perú se está conectando, ¿no? Se está conectando justamente por esta era tecnológica. Y entonces todo el mundo está al tanto de lo que sucede. Definitivamente existen muchas brechas sociales porque el Lima, ¿no? Y los grupos de poder deben entender que para todo desarrollo humano, para toda prosperidad, lo primero se debe pensar en el ser humano, en la La persona gente. humana, fin supremo de una sociedad organizada y justa. Entonces, lógicamente, el Perú ya despertó. Y bueno, sí, efectivamente han habido diferencias porque el voto ha sido muy, muy disperso, pero nos damos cuenta que realmente pues existe una necesidad de formar a nuestra gente, de cultivar sus nuevas ideologías, porque la ideología de ahora es de la innovación, de la tecnología y del desarrollo humano para el bienestar general. Hablemos un poquito acerca del perfil de este que se perfila, valga la redundancia, en segundo lugar. ¿Quién es? ¿En qué cree? ¿Qué experiencia de Estado tiene? ¿Y qué podrían esperar los peruanos en caso de que este resulte finalmente electo? Porque Keiko ya es una ficha altamente conocida adentro y fuera. ¿Qué tanto reconocen y se identifican los peruanos con este que se perfila, está en segundo lugar? Si bien es cierto, el señor Roberto Sánchez tiene una ideología más de izquierda, hay que dejarle claro que en estos momentos el Perú necesita una economía productiva y Claro. competitiva. No se trata de que existan izquierdas o derechas. Eso ya no tiene, no, eso viene de ideologías pasadas de la Eso Revolución pasó de moda Francesa. realmente. Eso ya pasó realmente, exactamente. Hoy el Perú, como todos los países del mundo, deben estar a la vanguardia de la economía productiva, competitiva, que dignifique el trabajo, una justicia firme que restablezca el orden y la seguridad en todo país y el desarrollo social que coloque pues a la persona humana como el principio y el fin de todo desarrollo integral. Nuestro mundo global necesita pues adaptarse a las nuevas tendencias y lógicamente construir la humanidad para el bien común. Perfecto. Bueno, Angélica, finalmente, luego de agradecerle por el tiempo, por esta explicación, quisiera saber qué perspectiva tiene para los próximos días, qué esperanza de que el conteo termine de una manera que no sea, que no lleve más caos al Perú, sino que genere cierta tranquilidad y sobre todo cómo andan los partidos alternativos, porque veo que 35 habla muy bien de la participación por un lado, pero ¿qué se puede esperar de esta alta participación política? O sea, ¿se ha puesto de moda la política en Perú o realmente hay una conciencia democrática, una conciencia ciudadana que dice que hay que participar para hacer los cambios? Efectivamente, yo creo que el tema democrático y la participación ciudadana es fundamental en una sociedad organizada, civilizada y justa, ¿no? Y esto nos debe llevar, ¿no? A mencionar que independientemente de quién gane entre los candidatos en disputa, la verdadera urgencia nacional es el plan de desarrollo humano y tecnológico. Esto debe posicionar como una figura que mire más allá de la coyuntura y debe proponer soluciones estructurales para desarrollar el bien común. Ya basta de ideologías pasadas, basta de conflictos internos como peruanos.
y esperamos que se defina en buena lid esta contienda electoral y que gane realmente la democracia, que gane el Perú, que ganen los ciudadanos, que gane la verdadera hermandad entre nuestro pueblo hermano. Es la única forma que nosotros vamos a llevar adelante este camino de dignidad y bienestar para nuestro país. Perfecto. Doctora Angélica Sayán, conversando con nosotros y mostrándonos esta perspectiva acerca de estas interesantísimas elecciones del Perú que desde República Dominicana le damos seguimiento. Así que, doctora Angélica Sayán, muchísimas gracias por haber conversado con ustedes, con nosotros, y ustedes no se muevan, que queda más del repaso. Muchas gracias, Israel. Muy amable.